Capítulo 4. Un nuevo enemigo. Ser cazadora significaba muchas cosas. Significaba estar preparada para arriesgar la vida. Y estar preparada para hacerlo en cualquier momento y lugar. También significaba estar preparada para que la llamaran a la acción. Estar preparada para luchar. Y significaba estar preparada para recibir noticias. Malas noticias. Glinda Godwich no era una excepción a esta preparación. Como cazadora experimentada, había estado en su cuota de peleas, y había recibido su cuota de malas noticias. Sin embargo, una cosa que no cambió fue lo horrible que se sentía. No importaba cuántas veces pasara por eso, su corazón todavía se detenía por un momento cada vez que recibía un mensaje diciendo que alguien que conocía había sido herido, o asesinado. Y así, cuando su pergamino recibió una alerta diciendo que el equipo Xvi había regresado y estaban heridos, su aplomo siempre presente se vio alterado mientras corría hacia el aeródromo. Pasó a toda velocidad por los pasillos, pasando a un profesor y a un alumno confundidos. Al llegar, descubrió que el Bullard ya había aterrizado y que el personal médico de emergencia se estaba llevando a sus alumnos en camillas. Mientras se dirigía hacia allí, hizo rápidamente la primera pregunta que se le pasó por la cabeza, la más importante. ¿Estarán bien? El personal médico continuó, sin detenerse ni disminuir la velocidad, pero uno de ellos le respondió al pasar. Por ahora están estables, pero han sufrido muchos daños. Los trataremos. Glinda observó cómo se llevaban al equipo Xvi en silla de ruedas. Sus estudiantes estaban inconscientes y con asistencia respiratoria. Yatsuashi, Fox y Coco. Pero Velvet no estaba entre ellos. Con el corazón acelerado, miró a su alrededor en busca de la Faunus y la vio salir del Bullard y bajar por la rampa. Sintiendo una tremenda sensación de alivio al ver que parecía ilesa, se acercó a ella. Señorita Escarlatina. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo pudieron suceder las cosas de esta manera? Profesora Godwich. Velvet también estaba feliz de ver a su profesora familiar. Aunque ni el equipo ni la instructora lo admitieran, Xvi eran sus favoritas. Si bien Glinda nunca discriminaría entre estudiantes, se llevaba bien con estos cuatro, y ellos sentían lo mismo por ella. Por lo tanto, verla después de la experiencia de pesadilla que había sido la misión, fue reconfortante para la joven. Pero había hecho una pregunta. Una que tenía que ser respondida. Nos encontramos con el responsable de la muerte de esos aldeanos. ¿Qué fue? Preguntó la veterana cazadora. ¿Qué clase de Grimm podría haberte hecho esto? Los de segundo año en Beacon eran guerreros formidables, e incluso entre ellos, los Xvi eran excepcionales. Nadie que no fuera el más selecto de los Grimm podría haberles hecho tanto daño. A Velvet todavía le helaba la sangre cuando pensaba en ese ser. Él no era ningún Grimm, dijo. ¿Qué? Velvet negó con la cabeza. No hay ningún Grimm como ese. Deberíamos haberlo sabido de inmediato. No se parecía en nada a ninguno de los registros escolares. Deberíamos haber corrido, pero no tuvimos la oportunidad. Glinda vio el horror en el rostro de la joven mientras recordaba al enemigo al que ella y su equipo habían tenido que enfrentarse. Necesitaba saber más, pero no estaba dispuesta a presionar a Velvet para obtener más respuestas. Afortunadamente, alguien más estaba dispuesto a hablar. No, no lo hiciste. En esa situación, huir habría sido un error. Todos tomaron la decisión correcta y salvaron a su equipo. Caminando hacia ellos estaba el hombre de rojo, Dante. Tú, dijo Glinda mirándolo con enojo. Se suponía que debías asegurarte de que la misión transcurriera sin problemas. Su verdadero mensaje, tácito, era evidente. Se suponía que debías protegerlos. Se suponía que debías asegurarte de que no salieran lastimados. Aunque en realidad no dijo esas palabras, incluso Velvet pudo sentir que estaba malinterpretando la situación. Dante nos salvó la vida, dijo en voz alta y clara. No fue su culpa. Nos dijo que no buscáramos al enemigo sin él. Desobedecimos sus instrucciones y nos adentramos en el bosque. Fue nuestro error, profesor Godwich. Glinda se giró para mirarla consternada. Desobedecer una orden directa del cazador de mayor rango del lugar, y el más experimentado, no solo iba en contra de todas las normas, sino que era una completa tontería. Normalmente, habría reprendido a un estudiante por eso y le habría dado suficientes castigos para que nunca lo olvidara. Pero, dadas las circunstancias, parecía que ya habían aprendido la lección, a las malas. Dante también lo sabía y decidió aprovechar la oportunidad para retomar el rumbo de la conversación. Todos cometemos errores.
Seamos felices porque todos salieron de allí con vida y en una sola pieza. Glinda respiró profundamente y decidió aceptar esa forma de verlo. No había nada más que hacer. Pero aún quedaban preguntas que necesitaban respuesta. ¿Qué fue lo que encontraste allí? Le preguntó bruscamente a Dante. El cazador de demonios miró fijamente a los demás estudiantes reunidos a su alrededor. Se había formado una pequeña multitud cuando la gente vio que se llevaban al equipo Xvi en camillas. Lo entiendo, dijo la cazadora. Deberíamos informarnos debidamente. El director también querrá saber de esto. El camino a la oficina de Ozpin fue silencioso y tenso. Dante suspiró. Cuando llegó a Remnant y descubrió que este mundo tenía sus propios enemigos, enemigos que eran ampliamente conocidos, inmediatamente luchó contra ellos. Y luego, fue recibido en uno de los institutos que entrenaban a personas para unirse a esa lucha. Eso fue bueno. Por primera vez en su vida, le habían dado la oportunidad de vivir abiertamente, en un mundo donde quienes luchaban contra monstruos no solo eran conocidos, sino respetados y aceptados. Había sido una oportunidad de comenzar de nuevo y cambiar para mejor, encaminar su vida hacia un mejor camino. La vida, sin embargo, nunca va según lo planeado. Dante había llegado a Remnant, pero los horrores contra los que había luchado lo habían seguido a este mundo. Las cosas simplemente se habían vuelto más complicadas. Las puertas corredizas de metal de la oficina del director se abrieron, permitiendo que los tres entraran. Ozpin, que siempre estaba al tanto y notificado del estado de todos los equipos de estudiantes y profesionales en misiones, ya sabía que Xvi había regresado y que 3 de sus miembros estaban en el ala médica, recibiendo tratamiento por heridas. Miró a Velvet Escarlatina, la única chica que había logrado salir ilesa. Y luego, su mirada viajó hacia Dante. ¿Qué pasó ahí fuera? Preguntó sin preámbulos. Velvet miró a Dante. Por cómo se veían las cosas, él tenía experiencia con otros, como el arquero que los había atacado. Él podría explicarlo mejor que ella. Dante habló lentamente. Este mundo ya tenía problemas con los que lidiar. Decirles que existían más no era una tarea envidiable. El equipo Xvi se topó con el que estaba aterrorizando a esa aldea. Era el responsable de la desaparición de los aldeanos y estoy bastante seguro de que los mató a todos. El uso del pronombre él no pasó desapercibido para Ozpin. Generalmente, los Grimm no tenían género. Además, su condición de seres sin vida, criaturas sin mente, sin vida que solo existían para buscar negatividad y devorar humanos, significaba que se los consideraban monstruos. Por otro lado, algo en la forma en que Dante había dicho esa palabra mostraba que, fuera lo que fuere de lo que estaba hablando, era una entidad consciente. ¿Y qué era él? Preguntó Ozpin entrecerrando los ojos. Un demonio, respondió Dante. Tanto Glinda como Ozpin miraron fijamente al hombre de rojo. ¿Un demonio? Repitió Glinda. ¿Estaba hablando de una metáfora? No, no podía ser. La forma tan natural y práctica en que lo dijo demostraba que no exageraba en lo más mínimo. De hecho, era todo lo contrario, como si se tratara de un hecho cotidiano, al que él estaba muy acostumbrado. Además, dados algunos de los secretos que ella conocía, como la existencia de la magia, un demonio, dijo Ozpin. A diferencia de Glinda, él ya había oído ese nombre antes, y no solo en el contexto de las historias. Los dioses gemelos que habían existido hace mucho tiempo habían dado forma a Remnant. También había otros dioses, pero no habían venido a este mundo. Y se habían atribuido ciertas afirmaciones a los gemelos. Declaraciones sobre demonios. Así que existen, susurró el director, casi para sí mismo. Sí, lo hacen, confirmó Dante. ¿Pero por qué vienen a este mundo ahora, cuando no lo han hecho durante miles de años? Preguntó Ozpin. Era cierto. Desde la era de los gemelos, e incluso durante ella, ningún demonio había venido a Remnant. ¿Por qué de repente vienen ahora? Y la respuesta lo golpeó de inmediato. Eran visitantes de otro mundo. Igual que otra persona que se encontraba en esa misma habitación en ese momento. Me estás mirando como si acabaras de descubrir algo, Otzi, dijo Dante. Ya has tratado con ellos antes, dijo Ozpin. Con demonios. Explicó su poder y sus habilidades. ¿Por qué era un guerrero tan formidable a pesar de no ser de Remnant? He luchado contra ellos toda mi vida, dijo Dante. En mi tierra, mi profesión no es muy diferente a la que todos ustedes hacen aquí. Cazo demonios. No puedo creerlo. ¿Entonces los demonios existen realmente? Dijo Glinda.
Pero si eso es cierto, tendríamos que prepararnos para luchar contra ellos. No seas tonto, dijo Dante con una dureza poco habitual en él. Este no es un trabajo para... Se detuvo justo antes de decir lo que estaba a punto de decir. Humanos. Este no es un trabajo para humanos. No es algo que puedas manejar, se corrigió, aunque Ozpin se dio cuenta de que acababa de ocultarles algo. Llevamos siglos luchando contra los Grimm, dijo Glinda. Poseemos el conocimiento acumulado de todas las generaciones que han luchado contra ellos. Si los demonios existen, entonces podemos luchar contra ellos. Dante la miró fijamente. Y os digo que no es suficiente. Ninguno de vosotros se ha encontrado nunca con demonios. Miró a Velvet. Lo ha hecho. Y con mucho gusto te dirá lo mismo que yo te digo. Los Grimm no son lo mismo que los demonios. ¿En qué son tan diferentes? Preguntó Ozpin. Dante se preguntó por dónde empezar. Demonio era el nombre que se le daba a su especie, pero ese nombre abarcaba muchos tipos diferentes de seres. Dante había luchado contra todos ellos. Demonios que podían crear ilusiones. Demonios que podían controlar mentes. Demonios que podían crear relámpagos. Demonios que podían controlar el fuego. Demonios con garras, colmillos, espadas y todo tipo de armas. Incluso un demonio que había sido capaz de crear un universo entero, solo para tener un campo de batalla apropiado para resolver un rencor muy antiguo. Los demonios podían ser poco más que insectos gigantescos y sedientos de sangre, o podían ser la encarnación misma de conceptos abstractos, con poderes que ni siquiera los humanos podían comprender. Varían mucho. No había forma de darles una descripción general que se ajustara a todos. Están vivos, dijo Dante con sencillez. Eso empezaría a transmitir algo de su horror. Los demonios están vivos. Pueden perfectamente existir sin carne humana, aunque elegir alimentarse de ellos tiene ciertos beneficios. En otras palabras, no cazan humanos porque tengan que hacerlo. Lo hacen porque quieren hacerlo. Porque lo disfrutan. Por encima de todo, son inteligentes. Algunos de ellos son más listos que la mayoría de los humanos. Muchos de ellos saben cosas que ningún humano sabe. Dante todavía recordaba que Mundus había sido capaz de crear a Trish, crear un ser vivo real e inteligente, solo porque quería. Miró a Ozpin a los ojos. Los Grimm son una horda de bestias sin mente que solo saben matar. No importa cuán creativos se vuelvan, aún están limitados. Los demonios no tienen restricciones. Son inteligentes y hacen lo que quieren. Has estado librando una guerra contra los Grimm, no contra ellos. ¿Quieres guerra? Los demonios te darán una. ¿Eso responde a tu pregunta? Lo hizo. Por lo que Ozpin había podido concluir de las escasas menciones de los demonios por parte de los gemelos, había asumido que eran seres de increíble poder. Pero enfrentarse a la realidad de ese hecho era muy diferente a pensar en ellos como seres que efectivamente eran un mito, ya que nunca llegarían a Remnant. Pero si estuvieran aquí, entonces, por difícil que fuera, tendrían que prepararse para luchar contra ellos. Dante, dices que eres un cazador de demonios. Es obvio que tienes experiencia en este campo que nosotros no tenemos. No estamos, como dices, preparados para llevar a cabo la tarea. Pero, si nos das tiempo, ¿podrías prepararnos para ello? Dante consideró la pregunta. Si fuera completamente honesto, había pensado que algo así podría suceder. En su mundo, había humanos que luchaban contra demonios, pero eran extremadamente raros. En primer lugar, estaban Virgilio, Nerón y él mismo, pero ellos mismos poseían poderes demoníacos. También había existido la Orden de la Espada en Fortuna. Los caballeros de esa orden habían sido capaces de luchar contra demonios de nivel inferior. Dante los pondría al mismo nivel que el cazador promedio de Remnant. Pero esos caballeros habían usado rituales oscuros o tecnología para aprovechar el poder demoníaco de una forma u otra. Muy pocos de ellos habrían luchado contra ellos completamente con potencial humano. También estaban las brujas Umbra, como Bayonetta y los sabios Lumen, que invocaban poderes demoníacos y angelicales respectivamente, y eran extremadamente fuertes. Eso no quiere decir que no hubiera quienes pudieran hacerlo. En las pocas ocasiones en que Dante había estado en Asia, había conocido a artistas marciales humanos que habían aprendido a aprovechar la bioenergía de su cuerpo o el ki natural para alcanzar niveles sobrehumanos de fuerza y capacidad atlética. Lo habían utilizado junto con sus habilidades de lucha con efectos devastadores. Llamarlos luchadores callejeros era realmente una exageración. Ese tal Ryu era un buen tipo.
Ahora que lo pienso, ¿no me había dicho antes que había acabado en otros mundos? Debería haberle creído. También había humanos que habían desarrollado una tecnología que les otorgaba un poder increíble. Dante recordó vívidamente lo que Leon Kennedy le había contado sobre la experimentación que se estaba llevando a cabo en Umbrella Corp. Y finalmente, hubo unos cuantos humanos completamente locos que lucharon contra demonios usando nada más que su fuerza natural, la habilidad que desarrollaron y un arsenal de armas. Poniendo las cosas en contexto, Lady en realidad era una absoluta ruda. Si considerara todo eso, los humanos podían luchar contra los demonios. Era extremadamente peligroso y difícil, pero aún así era posible. Miró a Ozpin. Está bien, escucha. Te contaré algo. Probablemente no haya muchos demonios en este mundo. Esto era verdad. El relato de un aldeano le dio a Dante una idea de lo que podría haber sucedido. Cuando Dante y Vergil destruyeron a Vergil, la energía liberada provocó que se abriera un agujero en la realidad. Ese portal conducía de regreso a la casa de Dante, pero también conducía a otros mundos. Por lo tanto, lo había llevado a Remnant. Era completamente posible que se hubieran abierto agujeros similares en otras partes del inframundo y que algunos demonios lo hubieran usado y terminaran en Remnant. Pero teniendo en cuenta que esos eran los últimos vestigios absolutos del poder del Clipot, no se habrían abierto demasiados portales. Esto fue confirmado por el hecho de que Remnant no había tenido noticias que hablaran de un apocalipsis absoluto. Es decir, la presencia de demonios aquí solo serían casos pequeños y aislados, como aquel del que acababa de ocuparse Dante. Por supuesto, no había ninguna razón para explicarle todo eso a Ozpin. Dante sabía que el hombre le ocultaba cosas y no sería bueno revelarle sus intenciones a alguien así. Entonces decidió dar una explicación diferente. Los demonios son de un lugar llamado el inframundo. No pueden cruzar cuando les apetezca. Los demonios de nivel inferior pueden atravesarlo a través de pequeñas aberturas que se forman ocasionalmente. Pero creo que los cazadores de Remnant pueden encargarse de ellos. La amenaza son los demonios de nivel superior. Y normalmente no pueden atravesarlo. La única forma de que lo hagan es que alguien abra un portal enorme entre mundos. Y si eso sucediera, tendríamos una invasión mundial en nuestras manos. Como ese no es el caso, solo hay una posibilidad en la que puedo pensar. El portal por el que llegué aquí tenía algunas aberturas, y algunos demonios probablemente las usaron para cruzar. Sin embargo, no deberían ser un problema. ¿Y por qué? Preguntó Ozpin. Porque estoy aquí, dijo Dante. Si aparece algún caso sospechoso, soy a quien debes acudir. Definitivamente no envíes a estudiantes a ninguna de las misiones más extrañas por ahora. Ozpin consideró cuidadosamente todo lo que Dante había dicho. Aunque su explicación tenía sentido, todavía había muchas cosas que no sabía sobre Dante. ¿Cómo exactamente obtuvo el poder de luchar contra los demonios en primer lugar? Si los estudiantes potenciados por el aura no podían hacerlo, ¿cómo podría él? No había forma de que Ozpin lo supiera, por ahora. Tendría que encontrar una forma de evitarlo. Pero había también otro problema. Dante era una solución temporal. Tenía que haber una forma de lidiar con los demonios sin él. Aún así, ¿no podrías entrenar a nuestros estudiantes para que estén al menos algo preparados, en caso de que se topen con demonios inesperadamente? Expresó deliberadamente la solicitud de esa manera, para que la negativa de Dante pareciera una negativa a ayudar, en lugar de una negativa destinada a proteger a los estudiantes. Buen partido, Ozpin. Pero a ese juego pueden jugar dos. Dante sonrió. Está bien. Tiene sentido. Está bien, lo haré. Ozpin estaba a punto de dar un suspiro de alivio, cuando Dante decidió cambiar el guión. Sin embargo, voy a elegir a quién enseñar. No todos están hechos para la vida de cazadores de demonios, ¿sabes? Solo voy a entrenar a los que creo que están listos. La ira se reflejó por un momento en el rostro de Ozpin, pero Dante la vio. El director supo que estaba nuevamente en un punto muerto. El hombre de rojo era verdaderamente inescrutable. Era casi impensable que una sola persona pudiera negociar contra el representante de todo un reino, así como de una escuela de cazadores. Sin embargo, Dante lo estaba haciendo y Ozpin no podía permitirse el lujo de distanciarse de él. El poder de batalla del legendario cazador de demonios ya hacía que convertirlo en enemigo fuera una mala idea. Y además, estaban todos los secretos que escondía. Muy bien, dijo el director asintiendo. ¿Tienes alguna idea de quiénes estarán en tu nueva clase?
Dante hizo un gesto de pensar, luego se volvió hacia Velvet, quien tardó un momento en darse cuenta de lo que estaba insinuando. ¿Qué dices, muchacho? ¿Quieres saber cómo no volver a estar en una situación como esa? Velvet estaba aterrorizada. La idea de tener que enfrentarse de nuevo a un monstruo como Orión la asustaba. Pero, no quería volver a sentirse tan indefensa. Y la única forma de vencer el miedo era enfrentándolo. Yo quiero hacerlo, dijo. Glinda eligió este momento para intervenir. Espere un momento, señorita Escarlatina. ¿Está segura de esto? ¿Realmente quería volver a enfrentarse a la fuente de su trauma tan pronto después de apenas haber sobrevivido la primera vez? Parece que ya tomó una decisión, dijo Dante. Glinda se giró rápidamente para mirarlo de frente. Tú. No podía estar enojada con él de forma justificada. Después de todo, él había salvado a Abdi. No era responsable de que estuvieran en esa situación en primer lugar. Aún así, por alguna razón, se mostraba reacia a permitir que sus estudiantes se enfrentaran a otro demonio, después de lo que había sucedido la primera vez. Sin embargo, no podía negarles una oportunidad que ellos habían aprovechado voluntariamente. Una oportunidad que todos los demás estudiantes eran libres de aprovechar, siempre que Dante los eligiera. Sería injusto, sería favoritismo. Ella solo veía una salida a esa situación. ¿Me aceptarás en esa clase también?, le dijo a Dante. Pero se supone que soy yo quien debería enseñarlo. Está bien. Me uniré para aprender. Después de todo, aquellos de nosotros que ya somos cazadores calificados también necesitamos aprender cómo combatir esta amenaza, ¿no te parece? Glinda sonrió con fuerza. No estaba del todo convencida con esta idea y definitivamente estaría allí para asegurarse de que las cosas no salieran mal. Dante lo pensó por un momento y luego se encogió de hombros. Está bien. De todos modos, probablemente iba a preguntarle al menos a otro miembro del profesorado. De hecho, en algunos aspectos era ventajoso que fuera ella. Si bien podía ser estricta con las reglas y ceñirse a los procedimientos establecidos, no ocultaba motivos ocultos como lo hacía Ozpin. Sin embargo, el director confiaba en ella. Por lo tanto, tenerla presente significaría que no intentaría colocar a otro miembro del personal en la clase para intentar sacarle información. Una vez resuelto el asunto, el cazador de demonios salió de la oficina. Lidiar con toda esa política lo dejaba cansado. Como ya se acercaba la noche, planeaba echarse una siesta ligera antes de cenar. Sin embargo, cuando regresaba a sus aposentos personales, recibió un mensaje en un dispositivo que tenía y del que Ozpin no sabía nada. Un segundo pergamino. Este se lo había dado un cierto ladrón experto, para que lo usara únicamente para comunicarse con él. 20-30 horas, almacén 10. Eso decía el mensaje. Bueno, parecía que esa siesta no iba a suceder. De repente, tenía planes para la noche. En otra parte, Román Torchwick golpeó el suelo con su bastón con impaciencia mientras esperaba. Pasaron varios minutos más antes de que oyera pasos acercándose y levantara la vista para verla acercarse. Ya has tardado bastante, dijo. ¿Sabes lo que es la puntualidad, no? La mujer desestimó su pregunta. Dudo que me haya perdido algo importante, dijo. Román apretó los dientes, pero no dijo nada. Dado para quien trabajaba la mujer, lo mejor para él era no antagonizarla, por mucho que le desagradara. ¿Van las cosas según lo previsto? Hemos tenido algunos contratiempos, admitió Román a regañadientes. Pero sí, vamos según lo previsto. En gran medida gracias al nuevo recluta. ¿El nuevo recluta, eh? Tengo curiosidad por conocerlo.